Sigue. Hoy es Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel. Muy emocionado, querido Gerardo, de darte la bienvenida a tu espacio, tenerte como colaborador pues estos miércoles contigo, economista, académico, exgobernador del Banco de México. Gracias, Gerardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio y muchas felicidades por el nuevo espacio. No, muchísimas gracias. Nuestro espacio, de verdad, querido Nuestro Gerardo. espacio. Así que bienvenido. Pues, a ver, tenemos un dólar taquicárdico, bueno, un peso taquicárdico. Siempre el indicador, los indicadores de las personas que no entendemos economía, siempre es la paridad del peso frente al dólar. Siempre es, nos está yendo bien, es que está muy bien y fortalecido el peso, nos alcanzan con más dólares, pero nos está yendo mal porque ahora fíjense dónde está el peso frente al dólar. Pues un poco la reflexión, Gerardo, es ahí donde nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar solo en la paridad para saber que los mercados están nerviosos o que es una buena o mala decisión. Mira, yo creo que esa es la pregunta correcta, justamente. Yo creo que el peso o la paridad cambiaria a la que nos estamos atentos todos los días y todos los días nos informan los medios, los altibajos del tipo de cambio, es uno más de los indicadores. Es quizá el indicador, como dices tú, el más común, el más frecuente, el más fácil de observar para cualquier persona. Es el tipo de cambio y nos dice cosas. Nos dice en Sí. este caso en particular, pues que el mercado está muy nervioso por la situación política actual, por las perspectivas respecto a lo que pudiera pasar en el Congreso, con respecto a los cambios constitucionales, incluyendo la reforma judicial, incluyendo el tema de los organismos autónomos. En general, el contexto político es lo que tiene nervioso a los mercados y lo que hemos visto en estos últimos 9 días, 10 días, es una depreciación del peso de ya 10%. No es una depreciación menor, Ok. es una depreciación importante, pero creo que la clave es lo que tú acabas de decir, si es lo único en lo que deberíamos fijarnos o lo más importante, y yo diría que es uno más de los indicadores. Hay otros indicadores que deberíamos estar observando, porque al final de cuentas, si se toman estas decisiones, tendrán implicaciones de mucha naturaleza, de mucho alcance. El primero, como dices, es estos ¿Qué movimientos otro? Uh-huh. en los, un indicador que ya se vio al día de ayer, por ejemplo, en la subasta de los bonos del gobierno, es ya los bonos del gobierno ayer subieron alrededor de 0.40%, o sea, no es tanto, es medio punto porcentual, un poquito menos, pero eso subió nada más en una semana simplemente por el cambio en el contexto político. Eso quiere decir que toda la deuda del gobierno se va a encarecer. Okay. Ese es un segundo indicador que también podemos observar ya con cierta regularidad y eso vamos a empezar a observar. Posiblemente esta preocupación se va a ver reflejada en lo que los mercados perciben como una economía más riesgosa, que es lo que está pasando ahorita. Y más riesgo quiere decir que entonces si quieres que te presto, pero más caro. Okay. Y eso es lo que pasó justo el día de ayer. Y luego van a empezar a venir otros indicadores, porque eventualmente vendrá, las calificadoras empezarán a hacer sus valoraciones y harán posiblemente alguna revisión de alguna naturaleza señalando la preocupación que esto les causa. Y recordemos que algo muy importante es que el país está ahorita con un grado de inversión. Las calificadoras, nada más para que el público lo sepa, hacen diferentes escalones, digamos, de calificación, digamos, como una calificación cualquiera de académica, digamos, y hay un umbral a partir del cual uno está aceptado o aprobado. Nosotros estamos en ese escalón, en ese umbral. Si nos bajan un escalón, estamos abajo del grado de inversión, es como si pasáramos del 6 al 5. Al 5.9. Sí, 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 sí. O al 5.9 ya estamos reprobados. Entonces, estamos en ese umbral y eso puede venir muy pronto y te puedo asegurar que las calificadoras están viendo con mucha atención lo que está ocurriendo en el país y si esas calificadoras nos empezaran a bajar el grado, un escaloncito, eso implica de nuevo costos muy importantes financieros para la deuda del país. Es algo que no quisiéramos que ocurriera, es una preocupación que hay que tener presente. Y un indicador adicional A ver. que toma de mediano y largo plazo son las decisiones de los inversionistas no financieros, de las empresas que vienen a México, que también están atentas a lo que está ocurriendo y que están viendo con cuidado lo que está observando porque van a decidir en función de eso si vienen o no a México.
es posible que una situación, un contexto en el que no hay organismos autónomos, en el que el aparato judicial en general no se considere suficientemente independiente, que es una preocupación que se tiene con la reforma constitucional, pues pudiera detener inversiones que se quieren hacer en el país o posponer, y eso no es algo deseable tampoco, y todos los costos de estas decisiones tenemos que sumarlos. Tenemos que ver el costo en el tipo de cambio, tenemos que ver el costo en la tasa de interés, tenemos que ver el costo en la calificación del gobierno, tenemos que ver el costo en las inversiones que se van a realizar o no, con las implicaciones de crecimiento económico y empleo que esto podría tener. En fin, es algo bastante más complejo de lo que parecería, porque pues claro que todos vemos el tipo de cambio y es lo que vemos día a día, pero no es lo único, Bueno, y es importante decirlo. pero me parece que marcas una ruta muy interesante, Gerardo, sobre lo que puede venir, sobre la importancia del tema de las calificadoras, sobre la importancia también de no los inversionistas, vaya, las empresas que llegan a México, con qué certidumbre van a llegar. Es algo que con el tiempo y con las semanas lo vamos a poder ir calificando mejor. A ver, y rápidamente, en materia económica, ¿ves en este caso sí una calca del sexenio anterior? ¿Sí ves también las mismas preocupaciones de Claudia Sheinbaum de no devaluar la moneda? Hablamos en algún momento también de esta obsesión del presidente de no gastar de más, de subejercer. ¿Ves una tendencia parecida en este sexenio? Bueno, yo creo que si uno ve lo que está en el programa de la candidata Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, pues se retomaban muchas de estas preocupaciones. Se señaló reiteradamente, por ejemplo, el respeto a la autonomía del Banco de México, Okay. la austeridad fiscal, el orden, digamos, presupuestario, de que la deuda no creciera a niveles excesivamente altos, dice niveles razonables de deuda. En fin, que son los mismos indicadores, digamos, que se planteó con el gobierno de López Obrador, con una diferencia importante que A hay que ver. señalar, que es el contexto en el que toma ahora Claudia, o tomaría el gobierno Claudia, sería con un déficit de casi 6% este año, mientras que el presidente López Obrador entró en un contexto fiscal bastante controlado, en el cual tenía margen para hacer ajustes que hizo de gastos del gobierno. A mí me tocó, como encargado en la transición de los temas presupuestales, hacer esos ajustes, había margen para hacerlos, ahora creo que no hay tanto margen, había margen para reducir el gasto, para mejorar los ingresos, creo que esos márgenes se nos han ido acotando y sí los límites de acción están un poco más acotados y digamos, esto que estamos viviendo un poco hoy, pues sería algo parecido a lo que también le tocó vivir al presidente cuando empezó su administración, que fue la turbulencia financiera asociada a la cancelación del aeropuerto. Digamos, es un paralelo. Si tú lo piensas, es un paralelo porque fue justo lo que pasó en la transición cuando el presidente decidió, anunció, se hizo la consulta, y al final se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto. Hubo muchísima volatilidad, un poco como la estamos viendo ahora. El presidente tomó su decisión, más política quizá que financiera, pero financieramente esa decisión tuvo varios costos, tuvo la volatilidad de esos días, la contracción de la bolsa, pero a la larga también generó mucha preocupación en sectores privados que seguramente detuvieron inversiones como resultado de eso. Recordemos que el sexenio del presidente López Obrador va a ser un sexenio de crecimiento del ingreso per cápita prácticamente nulo. Entonces, eso no lo podemos olvidar porque no es que los costos son nada más los del momento. Hay costos de corto plazo, de muy corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y creo que en esta toma de decisiones se tendría que valorar con mucho cuidado pues los costos y los beneficios de hacer una u otra cosa, ¿no? Pues indicador oportuno y muy oportuna tu voz, querido Gerardo. Por supuesto, aquí te esperamos y como nadie para hacer el análisis. Gracias de verdad por acompañarnos en este miércoles y un placer contar con tu análisis, de verdad. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, querido Risco. Un saludo nuevamente a todo el auditorio. Bueno, pues ahí está Gerardo Esquivel, lo conocen bien, economista, académico, ex subgobernador del Banco de México y una de las voces, hay que decirlo, pues más brillantes en materia económica en este país. Así de claro, sobre lo que podríamos esperar, insisto, en materia económica, conoce bien también al equipo que rodea muy de cerca a Claudia Sheinbaum y también acompañó en su momento al presidente López Obrador justo en esta época de transición en 2000.